Espero que todos tengamos ahí nuestra Biblia, la primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra de Dios así, siga con su vista, después le indicaré cuál es el versículo que vamos a leer todos juntos. Pero en el 16 dice, por tanto, los exhorto, sean imitadores míos. Por esa razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a verlos, pero iré a verlos pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Será el versículo 21 el que les voy a invitar a leer todos a una voz. Tenga cuidado ahí con la expresión, son dos preguntas, una muy breve y después una que es un poquito más extendida. ¿De acuerdo? Versículo 21, dice la palabra de Dios, todos a una voz leyendo, dice la palabra de Dios así. ¿Qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Sonó bien. Una vez más. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y el espíritu de mansedumbre? Gloria al Señor. Determinar, fijar los términos, señalar con precisión para algún efecto o propósito, alcanzar conclusiones a partir de datos conocidos. Dada esta definición, el título del mensaje de hoy es eso, determinante. Si solo meditamos brevemente, descubriremos que el versículo 21 del que se extrae este título son dos preguntas. La primera, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Dado el argumento planteado en los versículos previos, ese que quieren no es un que quieren que está abierto a la diversidad de preferencias. No, es un que quieren delimitado únicamente por las dos opciones que plantea la segunda pregunta. ¿Cuáles son esas dos opciones? Bueno, pregunta, ¿con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? La afirmación que el escritor hace al inicio de esta segunda pregunta también es determinante respecto de su enérgica postura apostólica. ¿Por qué? Estamos en el versículo 21. Si usted se fija entre pregunta y pregunta hay una afirmación, o mejor dicho, al principio de la segunda pregunta hay una afirmación. La primera pregunta dice, ¿qué quieren? Y la segunda pregunta empieza con una afirmación. Iré a ustedes. Iré a ustedes. El énfasis de la afirmación no deja espacio a la especulación ni a índice alguno de probabilidades. Es decir, iré a ustedes. Ese que iré a ustedes no está en veremos. Iré a ustedes. Si Dios quiere, menciona. Y lo menciona dos veces. Pero la benignidad, la preciosa y sublime gracia de Dios inspira a Pablo a ofrecer una de dos opciones, una de dos prerrogativas que solo los que somos de Cristo tenemos. La primera de esas dos opciones pregunta, ¿qué quieren? Y vamos a aprender que la autoridad ministerial ejercida bíblicamente requiere, si no es que exige, una confrontación espiritual ante las faltas evidenciadas en aquella iglesia, a saber, según dice el versículo 18, la arrogancia. Aquí Pablo
ha dado vueltas alrededor de lo que va a abordar desde el pasaje que vimos la semana pasada y de la cual pudimos predicar aquí, para llegar al centro de la exhortación o de la amonestación que va a hacer Pablo delante de los hermanos en Corinto. La arrogancia, pues dice, algunos de ustedes se han vuelto arrogantes. Y aquí podemos notar que es un término fuerte, la arrogancia, pero podría haber usado otro más fuerte. Entonces, dentro del índice de términos fuertes, se escoge tal vez el menos hiriente. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes. Así es que se vale preguntar, ¿en qué consiste volverse arrogantes? Vale la pena considerarlo para identificar esa postura que hace que Pablo advierta que irá a verlos. Irá a verlos. ¿Se acuerda cuando usted o yo hacíamos alguna travesura donde a veces mamá, no sé si en el caso de usted lo hacía, pero a veces mi mamá me decía, vas a ver, le voy a decir a tu papá cuando venga? Ese sería voy a ir a verlos. O si cometíamos ahí alguna falta delante de visitas o delante de personas en las cuales podía decirse que tendrían que tener cuidado de en un momento dado no hacer evidente la llamada de atención, decía mamá o decía papá, cuando lleguemos a casa vamos a ver qué tienes, vamos a arreglar esto. Y uno se quedaba, Así es como Pablo les dice, irá a verlos. Dice que irá a verlos. ¿En qué consiste entonces volverse arrogantes? Vale la pena considerarlo para identificar esa postura que hace que Pablo advierta que irá a verlos. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, es decir, presuntuoso. Algunos de ustedes se han vuelto soberbios. Algunos de ustedes se han vuelto insolentes. Alguno de ustedes se ha vuelto despectivo. Algunos de ustedes menosprecian. Algunos de ustedes se les hace fácil marginar, es decir, hacer a un lado. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, presuntuosos, soberbios, insolentes, despectivos, vanidosos, petulantes, desafiantes. Además, se han vuelto arrogantes, quiere decir que discrimina, desestima. Su arrogancia lo hace desestimar. ¿Qué quiere decir que desestima? Pues que le quita la estima a aquello que lo tiene. Y hablando de estima es algo de valor. Algo que tiene mucho valor, yo lo desestimo. Pues tendrá valor para algunos, pero para mí, eso es ser arrogante. Menosprecia y margina. A Dios y a sus preceptos, a Dios y a sus ordenanzas, a Dios y a sus disposiciones y mandamientos, para anteponer y hasta imponer como norma de vida los suyos propios. Pablo les dice, algunos de ustedes se han vuelto arrogantes. La razón por la que no atienden, la razón por la que no se acercan, la razón por la cual no abrazan convicciones es porque se han vuelto arrogantes. Menosprecian y marginan y hacen a un lado. Y todo lo que tiene que ver con Dios queda hecho a un lado y anteponen e imponen como norma de vida sus propios preceptos, sus propios valores, sus propias prioridades. Si él, siendo así, y en aquella iglesia lo era, termina provocando al Espíritu Santo para que bajo la inspiración divina Pablo escriba como escribe, con un alcance sin límite de cronos, es decir, en el espectro del tiempo, porque es un mensaje que hoy alcanza a quienes aquí o vía internet oyen este mensaje. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes.
Algunos de ustedes, cielos, la arrogancia los marca. Algunos de ustedes tienen ya esa etiqueta. ¿Por qué? Si yo soy buena onda, yo soy muy sencillito, no, me está juzgando mal, pastor. No, usted no me puede poner esa etiqueta a mí. Yo no soy arrogante, yo no soy altanero. Yo no. Pues entonces explíqueme cómo es que con la facilidad, ¿a qué se debe la facilidad con la que usted releva lo que tiene alto valor por lo que tiene poco valor? Usted no me puede decir que usted tomaría una joya de 24 quilates con brillantes de 5 puntos y aceptaría $10 por ella. Un anillo así podría alcanzar, no sé, hasta los 8 o 10 mil dólares por su alto valor. ¿Usted aceptaría $10 por eso? ¿Por esa joya? Sería absurdo. Sin embargo, esto es lo que hacemos con los altos valores espirituales de los preceptos de Dios. Los cambiamos por nuestras aficiones o por nuestras preferencias, por nuestras comodidades. Arrogantes. Por eso decimos que aquello que Pablo escribió a los Corintios tiene un alcance sin límite de cronos. Lo escribió con el valor que tenía para aquella circunstancia que la iglesia de Corinto estaba viviendo, pero tiene alcances para lo que estamos viviendo hoy en día, en este tiempo, en esta ciudad y particularmente en esta iglesia con los hermanos que somos parte de la misma. Estamos oyendo este mensaje, pues es que a nosotros nos alcanza. ¿De qué otra manera podría explicar que su vida devocional esté como está? ¿Con vara o con amor y mansedumbre? Vamos a avanzar el mensaje, pero vamos a pedir que Dios nos guíe en el rumbo del mismo. Señor y Padre nuestro, ruego porque tu Espíritu Santo tome control de las ganas de ir al baño, de las distracciones, de la sed, de todo aquello que pueda ser un agente distrayente, distractor en esta hora. Y que nos cautive. Serán breves minutos en los que tu palabra será expuesta. Y no por atención a mí, pues tal vez yo soy el más vil entre todos los que estamos bajo este techo. Pero por temor a tu santidad y a tu perfección, atendamos lo que tú tienes para cada uno de nosotros, empezando conmigo. Ruego porque este tiempo sea controlado totalmente por ti, y ruego también porque tu palabra sea predicada con el poder de lo alto, a pesar de mis debilidades y mis límites. Que todo esto cumpla tu propósito divino, en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Con vara o con amor y mansedumbre? Cuando hayamos abordado los versículos previos a estos 6 versículos que nos llevan a la conclusión del capítulo 4 de esta carta, estoy asumiendo que la amonestación apostólica se hará no para avergonzarnos, sino como a hijos míos amados. ¿Se acuerda? ¿Lo recuerda? Lo prediqué la semana pasada. En el versículo 17 escribe que les ha enviado a Timoteo. Lo siguiente es versículo 18. Es una declaración en la que anuncia que va a ir a verlos. Desde donde el apóstol esté, dice, voy a ir a verlos, porque él no sabe exactamente cuándo. Cuando está escribiendo, sabemos que está en Éfeso. Desde ahí es de donde escribe,
Y se asume que muy probablemente le entregó esa carta a Timoteo, y Timoteo llevó la carta hasta Corinto desde Éfeso. Pero en esa carta anuncia que va a ir a verlos. Así es que puede ser que vaya directamente de Éfeso a verlos o eventualmente de donde se encuentre. Pero iré a verlos. Ya en el versículo 21 agrega, iré a verlos y quiero saber qué quieren. Que vaya yo con vara o con amor y mansedumbre. Con vara o con amor y mansedumbre. Y ahí encontramos entonces esa opción que la gracia de Dios se extiende en favor de los corintios y que extiende en favor de cada uno de nosotros como creyentes. Y así encontramos el primer número del mensaje de esta tarde. El punto número 1, versículo 16, una exhortación ejemplar. Es una exhortación ejemplar, ¿en qué sentido? En virtud de la humildad que Pablo les muestra y del sacrificio que por ellos hace y ha hecho. Se entiende en este contexto que les exhorte a que lo imiten, porque después de haber planteado que no les va a avergonzar con la amonestación, sino que les va a amonestar como a hijos, dice, por tanto les exhorto, ahí está la exhortación ejemplar, a que sean imitadores míos, dice el versículo 16. Sean imitadores míos. También primera los Corintios 11:1 vuelve a repetir esta recomendación. Sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Pero no es exclusivo de lo que le escribe a los Corintios, también se lo escribe a los hermanos de Tesalónica, y en el 1:6 de la primera carta que les envía y les escribe, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Vemos que sí, la exhortación no solo es ejemplar, es sobradamente audaz. ¿Y qué quiere decir audaz? Que es valiente, osada, atrevida, pero más que justificada. Sean imitadores de mí. Es que corresponde a los líderes espirituales en el ejercicio de su llamado a tal liderazgo, a ser ejemplo y ser semejantes a Cristo. Primera Timoteo 4:12 dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Le está escribiendo Pablo también a Timoteo. Sino, dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Ser imitadores de mí, ser ejemplo. En Hebreos 13:7, el escritor de esta preciosa carta dice, acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Imiten su fe. Tengo que confesarle, antes de poner estas citas bíblicas en el bosquejo que hoy les estoy predicando, el Señor trabajó en la vida de este inútil siervo que les predica. ¿Qué tan sólido o qué tan enclenque está el testimonio que Gerardo Garza tiene delante de los hermanos como para poder presentar mi testimonio como ejemplo de que el desarrollo espiritual sea prioridad en su vida, de que lo que Dios enseña y dispone verdaderamente dicte sus decisiones, sus parámetros de dar valor a lo que valor tiene? ¿Será tal vez que yo les predico convicciones que yo no practico? ¿Será tal vez que yo le digo mediten la palabra de Dios y yo no medito lo suficiente cotidianamente hablando?
Y el Señor trabajó en mí. Y después de llevarme a las rodillas y hacerme arrepentirme de algunas cuantas faltillas que son como zorras, dice la palabra de Dios ahí, el Señor me dio la convicción de poner estos versículos aquí. Cuando yo no era pastor, que estaba sentado entre las bancas, cada vez que yo oía que un pastor mencionaba la cita que voy a mencionar ahorita, me irritaba. Pero después de esa confesión de pecado delante del Señor, cuando preparaba este mensaje, esa cita saltó en mi memoria de una manera providencial. Y entonces tuve que volver a mis rodillas a decirle al Señor, Señor, yo no quiero poner esa cita en este mensaje. Pero después de luchar con mi terquedad, el Señor me hizo ponerla. Y le quiero confirmar, todavía no es de mi preferencia haberla puesto ahí, pero Dios me ha sometido. En el mismo Hebreos, capítulo 13, pero versículo 17, dice la palabra de Dios de parte del escritor: obedezcan a sus pastores, y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque eso no sería provechoso para ustedes. Mi temor y temblor es que alguna mente aquí, alguna conciencia aquí considere este versículo como un versículo que yo estoy incorporando a este mensaje con fines convenencieros. Y esa fue mi oración delante del Señor. Blinda la conciencia de cada oyente para que ahora que me está sometiendo a incluir este versículo, no sea una conciencia lastimada por lo que tu palabra enseña. Obedezcan a sus pastores. ¿Puede percibir la carga imperativa que tiene esa expresión? ¿Acaso dice, ignora a tu pastor? Obedécelo cuando te agrade lo que te ordena. Acepta lo que te sugiere. Aprecia el consejo de tu pastor. No dice nada de eso, ¿verdad? Es imperativo. Yo ya quiero pasar de este versículo, hermano, pero el Señor me tiene aquí. Obedezcan a sus pastores. Es una orden. ¿Por qué no pueden obedecer a su pastor? Yo no voy a reclamarle que lo haga de una manera forzada. Tal vez usted nunca había encontrado este versículo, pero ahora Dios se lo está revelando. La orden es que obedezca a su pastor. La paz que Dios me da es que si su pastor no es lo que su pastor debe ser delante de Dios y usted lo obedece, usted estará cumpliendo con la prescripción divina. Y si usted cumple con la prescripción divina y su pastor no está en lo correcto, la gracia de Dios será suficiente para reivindicarlo a usted. ¿Por qué? Porque usted acató lo que está inscrito aquí. Y a este siervo inútil le hará pagar sus vilezas. Si dicta una prescripción que no esté de acuerdo a la palabra de Dios. Obedezcan a sus pastores. Luego dice, y sujétense a ellos.
¿Queda alguna duda respecto de qué quiere decir obedezcan a sus pastores? Repito, podrían decir muchas cosas. Podría decir, háganle caso al ruego de su pastor. Pero no dice eso, hermano. Dice, obedezcan. Obedezcan. ¿Usted sabe qué quiere decir obedecer? Le pregunto porque ya lo he platicado muchas veces. Jimena, mija, me estás distrayendo mucho. Ya para de moverte de un lado a otro. Gracias, gracias, preciosa. Aguántate tantito, ya se va a acabar. Cuando yo era un chiquillo de 11 años, después de que murió papá, me acuerdo que mi mamá me decía, tu papá ya no está, pero eso no quiere decir que tú no tengas que ser responsable. Sé un muchacho responsable. Yo tenía 11 años. ¿Vas a ser responsable? Pues sí. Pero yo no entendí lo que era ser responsable hasta que ya tenía casi 18, 19, tal vez 20. Pero a mí me decía mi mamá, tienes que ser responsable. Y yo no sabía lo que era ser responsable. Solamente por el asedio de mi mamá, yo le tenía que decir a mi mamá, sí, yo voy a ser responsable. ¿Pero qué es ser responsable? Así es que yo no quiero asumir que usted entiende qué quiere decir que obedezca. Entonces me atrevo a preguntarle, ¿usted sabe lo que quiere decir obedecer? Obedecer. Los que entiendan qué quiere decir obedecer, digan amén. Gloria a Dios, entonces no tengo que explicarlo. Si después del mensaje tiene alguna duda, con todo gusto se lo puedo explicar de una manera más personal. Pues eso es lo que quiere decir a sus pastores. Sujetarse a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Y el versículo continúa, dice, permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Qué podría provocar alegría a un pastor cuando la orden es que obedezcan a sus pastores? Pregunto, ¿qué podría provocar alegría a un pastor cuando se sabe que la orden es que obedezcan a sus pastores? ¿Que lo obedezcan o que lo tienen a Lucas? Amén. Que lo obedezcan. De manera que la prescripción que el escritor de los Hebreos pone ahí es que lo obedezcan con alegría, dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose. La queja implicaría, Señor, yo presento la prescripción, yo presento la verdad eterna, espero que me obedezcan, Señor, pero no me obedecen. Ahí me estoy quejando. Ahí me estaría yo quejando. Y la prescripción del escritor sagrado, que es la prescripción bíblica, la prescripción de Dios, el Espíritu Santo en su inspiración divina, es que los pastores se nos permita velar por sus almas con alegría y no quejándonos. Y gloria al Señor que da el porqué, presenta una casuística absoluta. Y note usted la importancia de esa casuística, porque eso no sería provechoso para ustedes. ¿Se da cuenta cómo queda al margen el pastor? Si su pastor se queja de su obediencia, déjenme decirles, eso no es provechoso para ustedes. Es decir, eso no va a ser de bien para ustedes. No les va a poder ir bien. No será de provecho para ustedes. De ahí que esta sea una exhortación ejemplar. Gracias, Señor. Con vara o con amor y mansedumbre, versículo 17. Número 2. Un enviado que enseña mis caminos. En conexión con el contexto del versículo 16, el apóstol ahora va a hacer referencia a la forma en que enseñaba no solo en Corinto, sino también en la forma en la que enseñaba en todas partes y en todas las iglesias
Y para esta referencia va a mencionar a Timoteo, a quien envía a Corinto. El original dice, os envié, dado que la instrumentalidad de Timoteo se va a hacer evidente a la hora de que esta carta se esté leyendo. Vio la foto de la portada del boletín, ¿verdad? Habremos de tomar en cuenta que Pablo no tenía diversas doctrinas o maneras de enseñar según el lugar o de la ciudad o de la iglesia que se tratara, sino que su proceder era tan invariable como invariable es el Evangelio de Jesucristo. Es decir, no iba a llegar a Éfeso e iba a enseñar de una manera, y no iba a ir a Tesalónica e iba a enseñar de otra, y no iba a ir a Filipos e iba a enseñar de otra, o a Colosas o a Roma, no, a donde fuera iba a enseñar igual, de manera que el proceder era siempre el mismo. No había variación. Respecto de Timoteo, mire, leamos el versículo 17, siga con su vista. Por esta razón, dice, les envía a Timoteo, y note cómo se refiere a Timoteo, que es mi hijo amado, y sigue diciendo más de Timoteo, ¿verdad? ¿Lo puede ver ahí? Y fiel en el Señor. Timoteo es mi consiervo, es mi hijo, es amado y es fiel en el Señor. Sigue diciendo, versículo 17, no se pierda ahí lo que dice. Él les recordará mis caminos, los caminos de Cristo. Tal como yo enseño, dice, en todas partes, en cada iglesia. Es mi hijo amado. Es como se va a referir a Timoteo en ese versículo 17. La distinción se extiende en sus alcances cuando le califica como fiel en el Señor. Virtud que según el versículo 2 de esta primera los Corintios 1 es requerida en los administradores. ¿Se acuerda? Dice que sea hallado fiel. Pues Timoteo, como los hermanos en Corinto, habían sido engendrados en Cristo Jesús mediante Pablo. Por otra parte, según 2 Corintios 1:19 leemos, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre ustedes por nosotros, y mire, ahí va a aparecer, por mí, Silvano y Timoteo. No fue así y no, sino que ha sido, no fue sí y no, sino que ha sido sí en él. Es decir, no había un doble ánimo, sino que había sido sí en él. Sabemos entonces que Timoteo había ayudado a Pablo en la fundación de la iglesia de Corinto. Así es que tiene suficiente justificante que él se refiera a Timoteo como mi hijo amado. Sí, por supuesto que la tiene. Pues se parecía a tan buen padre, un padre ejemplar. Un enviado que va a enseñar los caminos de Cristo que aprendió de Pablo. Acuérdese, lo que va a corregir, ¿se acuerda qué era? ¿Qué era lo que va a corregir? La arrogancia. ¿Con vara o con amor? Número 3, versículos 18 y 19. Confrontación con los arrogantes. Se va a dirigir de manera puntual y personal a los que se han vuelto arrogantes, para verificar no otra cosa, como palabras o tendencias o preferencias o aficiones, gustos o pasatiempos. ¡No! Sino para conocer el poder que tienen desde esa postura secular. Es que desde una postura de arrogancia, ¿qué poder se puede tener? Es lo que preguntaríamos. Podríamos alcanzar a ver un sesgo de sarcasmo de parte de Pablo. Déjeme ponerle esas expresiones coloquiales, ¿ok? Discúlpenmelas, pero nos van a ayudar a entender, ¿ok?
A ver, Corintios, ustedes se la dan de muy acá, ¿no? Veo que algunos de ustedes se volvieron arrogantes, no hacen caso a lo que Dios dice en su palabra, respecto de la devoción no les importa, están más inclinados a la mundanalidad que a la espiritualidad y se la dan de muy acá por eso. A ver, déjame ir un poquito a evaluar el poder de los alcances de tu arrogancia. Es lo que les está diciendo. Desde esa postura de arrogancia podríamos especular, aquí voy a especular. Dime qué tan feliz eres en tu matrimonio. ¿Cuánta armonía hay en tu familia? ¿Cuánto rinden tus esfuerzos? ¿No acaso tus esfuerzos son muchos y tus resultados son pocos? Síguele pues de arrogante. Síguele. Esa es la postura que está planteando Pablo. ¿No crees que es importante la Biblia, ni la meditación, ni considerar las verdades divinas? Dime para cuándo te alcanza tus aficiones y tus pasatiempos personales. ¿Para cuánto te alcanzan? ¿Para una hora de gusto y de regocijo fugaz? Eso es lo que tienes como arrogante, que te has vuelto. Es una confrontación con los arrogantes. Y no, va a encontrar que no hay poder en esa postura. Todo lo que hay es una postura de apariencia, pero va sin trascendencia. Ya pasó la euforia. Sí, invertiste tu vida, tu esfuerzo y tus recursos en eso y ya pasó. 2 días pasaron y ya pasaron. ¿Ok? ¿Qué sigue? No, pues ya. Ya te gastaste tu dinero, consumiste tu vida, pasó el gusto, pasó la felicidad del momento y quedaste raspado y gastado. ¿Y qué te quedó de resultado? Alguna vez alguien me dijo en el programa, ¿verdad? Pero lo bailado nadie me lo quita, pastor. Eso es lo que te queda. Y el valor eterno del gozo, de la plenitud, de la dicha plena que hay en Cristo, despreciado. Arrogante. Arrogancia. No voy a venir a buscar a ver qué tanta palabrería o cómo me vas a querer apantallar. Quiero ver el poder que hay desde esa postura. ¿Qué poder se puede tener? Acá leemos otra expresión de la que podemos, y no solo podemos, habremos de aprender. Que en todos nuestros planes y proyectos hemos de someternos a los designios marcados por la providencia de Dios. Porque en el versículo 19 está escribiendo Pablo y dice, pero iré a verlos pronto, y a renglón seguido dice, si el Señor quiere. Si el Señor quiere. Si el Señor quiere. Dios mediante. Primero Dios. Así es como usted hace sus planes. Pero iré a verlos pronto, si el Señor quiere. El anuncio de ir personalmente a verlos es parte, o en parte es para dejar bien claro que Pablo ni teme ni rehúsa su responsabilidad, y que por eso puede haber mandado solo a Timoteo, que podría pensarse eso. No, mira, Pablo como que se achicó, allá está en Éfeso, está muy tranquilito ahí, sabe del desorden y de la arrogancia que hay entre los corintios, y en lugar de ir y atender eso directamente, manda a Timoteo. Mira, qué cómodo, ¿verdad? Nomás manda a Timoteo con una cartita para que no, dice, ahí va Timoteo, pero yo voy a ir a verlos. Yo voy a ir a verlos. Por lo pronto va Timoteo, se los envío, él va a enseñarle mis caminos, que son los caminos de Cristo, pero yo voy a ir a verlos.
voy a ir a verlos. Voy a poner a prueba no solo su palabrería, voy a ir a poner a prueba esa postura arrogante. Voy a sentarme con cada uno de ustedes arrogantes y envanecidos para ver si el poder espiritual está en ustedes. A ver si con tanta labia y finos discursos de los que hacen alarde tienen un resultado que verdaderamente trascienda. Pablo tiene el derecho de hablarle así a los corintios cuando les está escribiendo, porque si recordamos, en esa primera carta, en el capítulo 2, versículo 4, mire cómo se refiere Pablo a las palabrerías. Cuando dice, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Demostración, testimonio, con pruebas, con ejemplo. Ya hubo alguien aquí que cuando le quité de dar clases me dijo, ¿cuál es el problema? Que su ejemplo no es digno. Ese es el problema. ¿Cómo va a estar influyendo a unos alumnos que ven un ejemplo torcido? Usted va a estar enseñando amor cuando usted no manifiesta amor. Usted va a estar enseñando obediencia cuando usted no es obediente. Usted va a estar enseñando las virtudes de sujetarse cuando usted no se sujeta a su autoridad. Por eso ya no está enseñando. No, pues si usted piensa eso de mí, pues entonces, ¿qué hago aquí? ¿No se le ha ocurrido que podría corregir su postura? No se le había ocurrido. Entonces lo que se le ocurre es que yo tolere todo eso para que usted siga aquí y para que usted siga dando clase. ¿Cómo es posible que no le cabe corregir? No le cabe en la mente, no alcanza su discernimiento espiritual a decir, cielos, debo corregir entonces. No, al contrario. Bueno, pues si no me acepta así de torcido como estoy, pues entonces mejor me voy. Pues que le vaya bien. Una confrontación con los arrogantes. Pablo fue ejemplo. Mi predicación no vino aquí con palabras persuasivas, emotivas, con lágrimas, como muchos predican en muchos púlpitos de hoy en día, ¿verdad? Que parecen más charlas motivacionales que predicaciones espirituales. No. Mi mensaje y mi predicación fue con demostración del Espíritu y de poder. Confrontación con los arrogantes. Es que la opción sigue siendo con vara o con amor y mansedumbre. Punto número 4. Ya, vamos a terminar, mire, rápido. Bueno, yo creo que se fue rápido, ojalá que de aquel lado también se piense igual. Versículos 20 y 21, estamos en el punto número 4. No palabras con vara, mejor con poder de mansedumbre. Versículo 20 va a añadir no palabras, sino en poder. La poderosa eficacia que la verdad divina ejerce en la mente de los hombres y en su conducta nos dice que no hay mejor evidencia acerca de la predicación de un ministro de Dios que la de los efectos verdaderamente divinos que produce al corazón cuando esa palabra proviene ciertamente de Dios, porque Él es el que produce el resultado. Y lo hace en el mayor grado posible de acuerdo a la semejanza de Dios. Leemos que la primera pregunta es
¿qué quieren? Y esa es la misma pregunta que hoy Dios nos hace a nosotros aquí. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Vara? Es que los ofensores obstinados han de ser tratados con severidad. ¿Qué es un ofensor obstinado? Aquel cínico que, no obstante la exhortación con amor y mansedumbre, que con amor y misericordia sigue sin reaccionar, sigue sin responder. Ese es un ofensor obstinado. Y estos son los que han de ser tratados con severidad. No nada más en la iglesia, también en la familia. Es cierto, la presunción psicológica de que tenemos, de que se tiene que tratar a todos los hijos igual es una mentira. Cada uno de nosotros somos diferentes y no podemos aplicar la misma paciencia a uno que a otro según su postura obstinada, beligerante y hasta irrespetuosa. Si aquel hijo es prudente, es atento, es obediente, definitivamente tiene muchísima más paciencia para ser recipiente de parte de su autoridad. Pero si este hijo es obstinado, burlesco, engañador, este no tiene mucha paciencia. A este se le tiene que tratar con severidad, severidad que no se le aplica a este otro. Y no puede venir nadie a acusarnos, decir, oye, no, ¿por qué a fulano sí lo tratas así y a perengano así? Porque tú no sabes cómo es uno y cómo es el otro. Ni tampoco aquel rebelde tiene por qué reclamar, ay, ¿por qué a fulano sí lo dejas y a mí no me dejas? Pues porque fulano es muchísimo más obediente que tú, obstinado, rebelde, irrespetuoso. Por eso, ¿qué no somos tus hijos los dos? Sí, pero a cada uno se le va a tratar según su postura. A uno con vara y a otro con amor. Así sucede entonces en la familia. Y también sucede así en las comunidades cristianas. Cabe mencionar que el amor y la mansedumbre bien pueden obligar a usar la vara. Aunque lo deseable sea evitarlo, no habremos de detenerlo si la arrogancia es descarada y desafiante. El dilema en el que los ubica es como si le estuviera diciendo, reciban esta advertencia, así es como está escribiendo Pablo, reciban esta advertencia y cesen de atender las facciones congregacionales allá en aquella iglesia en Corinto. De hacerlo así, estarán haciendo bien. Y me hallaréis cuando yo vaya tan benigno y amable como podáis desear. Y esa es una declaración que podemos hacer desde un principio bíblico. Repito, es una declaración que podemos hacer desde un principio bíblico. Pablo está diciendo, prefiero llegar, porque voy a ir, eso no es cuestión. Tal vez me tarde un poquito, tal vez me tarde un poco más, pero voy a ir y prefiero llegar desplegando la ternura de un padre antes que hacer uso del peso de mi autoridad apostólica. Eso es lo que está diciendo. Ya estás avisado, Corinto. Hijo de Dios, cristiano, tú aquí tras las puertas de esta iglesia bíblica bautista Sublime Gracia, estás avisado. Prefiero llegar desplegando ternura, la de un padre, antes que el uso del peso de mi autoridad. Acá la señal de justo equilibrio y rara ecuanimidad en un ministro de Dios. Tener en primer orden el espíritu de amor y mansedumbre, sin carecer por eso de la fuerza necesaria para mantener su autoridad.
no palabras. ¿Con vara o con poder de mansedumbre? Dios nos lo plantea así a usted y a mí esta tarde. Concluyo. Si cada uno de los que estamos aquí ya tenemos una fe en Cristo Jesús profesada y hecha propia, gloria al Señor. Pero si usted es un elegido de Dios y está oyendo este mensaje, usted va a acabar rindiéndose a Cristo. ¿Con vara? ¿O con poder o con el poder del amor y la mansedumbre? Si usted es un elegido de Dios y deja pasar día tras día, tras día, tras día, la vara va a llegar a su vida. Y muchos hay que se convierten, ¿saben dónde? En la cárcel. No obstante que Dios los estuvo buscando y buscando y buscando, hicieron oídos sordos, siguieron en su postura arrogante y la vara llegó. Y a mí me ha tocado vivirlo cuando menos en 3 ministerios de cárceles en donde serví. La más extensa allá en Guadalajara, de esa cárcel de donde se escapó el Chapo, el penal de Puente Grande. Cada martes, 4 de la tarde, el doctor Otero y su servidor, ya el doctor está en la presencia del Señor. Entrábamos ahí, nos revisaban los de seguridad y entrábamos al estudio bíblico. Y ahí me tocó conocer a presos condenados a 18, 20, 30 años de cárcel por flagrantes delitos que habían cometido, amén de pecados, en donde decían, yo muchas veces oí el mensaje y no quise atenderlo, hasta que el Señor me trajo aquí. Y ahora ya predico el evangelio aquí en la cárcel. Vara. Vara. Te resistías. Se te dijo, cree. No lo hiciste. Déjame ponerte un poquito de vara para que veas a lo que me refiero. Iba a decir el nombre, pero me lo guardo. Un hermano ahí conoció a Cristo por casi el año que estuve yo ministrándole. Su sentencia bajó de 12 años a 4.5 por buena conducta. Yo dejé de ir al penal, me cambié de lugar de residencia. 2 o 3 años después regresé a la iglesia que nos enviaba a ese ministerio y lo encontré a él estudiando en el instituto. Y hoy en día sirve como pastor. Y el testimonio de él es, hasta que el Señor me metió vara, me rendí a Cristo. Y mire, mi hermano, aquí estoy, sirviendo al Señor. ¿No era mejor hacerlo mediante el amor y la mansedumbre? ¿Por qué nos esperamos hasta que entra vara? ¿Estás oyendo otra vez la oportunidad de arrepentirte y creer? ¿Por qué te sigues resistiendo? No quieres que llegue la vara. Bueno, quiero suponer que no quieres que llegue la vara. Ríndete al Señor y entrégate. Ahí están los pies del Señor Jesús esperando que te arrepientas y creas, para que de ahí te levantes con la promesa de la vida eterna y con una relación tan sólida como sólida puede ser de padre e hijo entre tú y Dios. ¿Te vas a esperar hasta que llegue la vara? ¿O vas a aceptar el llamado de amor y de mansedumbre y de misericordia? Exactamente lo mismo pasa en el sentido de la consagración.
¿Cuántas veces se te ha predicado domingo a domingo? Hermano, cede a la voluntad de Dios. Respóndele. Te estamos esperando. Esos son los llamados que se hacen con amor y mansedumbre. Pero eso no quiere decir que la vara no esté presta a someterte. El llamado está ahí. La pregunta también ahí permanece, desde que Pablo la escribió hace 2000 años para que los corintios la recibieran, como hasta hoy. Tú tienes la respuesta. ¿Qué quieren? Que Dios se nos acerque con vara o con amor y mansedumbre. La prescripción pastoral es que respondamos con amor y mansedumbre, porque de otra manera tendremos que responder con vara, pero responder tendrá que ser el resultado de esta confrontación que Dios hace con cada uno de nosotros esta tarde aquí. Si respondemos con amor y mansedumbre, estaremos haciendo bien. Y si respondemos con vara, entonces querrá decir que tuvimos que responder para bien. Y esa pelota Dios la deja de nuestro lado en la cancha. ¿Qué quieren? ¿Ya tiene la respuesta para Dios? Repito, mi oración es que sea con amor y mansedumbre. De hacerlo así, estaremos haciendo bien. Vamos a continuar.